Muy buenos días, amados hermanos, que les bendiga. Hoy es diciembre 22 y el devocional tiene por título Transformado en un abrir y cerrar de ojos. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. 1 Corintios 15 al 50. No podemos entrar a la presencia de Dios en el cielo, simplemente no podemos hacerlo, al menos no como estamos ahora. Nuestros cuerpos perecederos y en descomposición no son aptos para un reino imperecedero y sin mancha. Por medio del nuevo nacimiento ya hemos entrado espiritualmente en el reino de Dios, Juan 3 del 1 al 8. Pero finalmente Dios traerá su reino en toda su plenitud y reinará para siempre sobre cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Y Pablo dice que no podemos llegar allí tal como estamos. No podemos simplemente presentarnos así porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Debemos ser transformados, algo como lo que sucede con una semilla. 1 Corintios 15, 42 al 49, así lo expresa. Cuando la semilla se planta en la tierra, conserva su identidad, pero sale radical y maravillosamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sucederá? ¿Es un misterio? Reconocemos Pablo en 1 Corintios 15, 51, no podemos entenderlo completamente, ni siquiera básicamente, pero podemos identificar al menos tres aspectos de este cambio en este glorioso capítulo. Primero, Dios nos transformará instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 52. Esto no será un proceso, sino una transformación sobrenatural, una recreación instantánea de un estado a otro. En ese momento glorioso, mientras parpadeamos, ya sea que estemos esperando en el cielo con Cristo o vivos en la tierra, 1 Tesalonicenses 4:15 al 17, seremos transformados para siempre. Segundo, Dios nos cambiará radicalmente, seremos resucitados, incorruptibles, 1 Corintios 15, 52. La única seguridad de nuestra vida en la tierra es que terminará. Todos nuestros días terrenales fueron escritos en el libro de Dios antes de que uno de ellos existiera. Salmo 139:16. Pero en el instante en que Dios nos transforma, nos cambiará radicalmente de modo que la muerte y la decadencia serán reemplazadas por lo imperecedero. Tercero, Dios nos hará nuevos eternamente. No vestiremos de inmortalidad. 1 Corintios 15, 53. No habrá riesgo de volver a nuestra condición anterior, ya no habrá muerte. Apocalipsis 21:4. Y nuestro actual estado de decadencia se convertirá en un recuerdo. Medita por un momento en esta verdad. Un día Dios transformará en un instante, Él te cambiará radicalmente y te hará nuevo para la eternidad. Él enjugará toda lágrima de tus ojos, el duelo y el llanto y el dolor desaparecerán de la vista. Quizás sea difícil imaginar eso ahora, pero con fe puedes confiar en que Dios, tu Dios, hará que todas estas cosas sucedan. Una vez que Él haga eso, vivirás con Él para siempre de una dicha sin fin. Esta es una verdad que puede hacerte sonreír en los días más difíciles. Para profundizar, Apocalipsis 22, del 1 al 5. Bueno, mis queridos hermanos, hoy nos encontramos aquí con un devocional muy esperanzador, lleno de fortaleza y ánimo en medio de las cosas que vivimos a diario, en medio de la lucha que tenemos contra el pecado, contra el enemigo que anda como león rugiente y con esa incertidumbre de qué sigue después. Como dice el devocional de hoy, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Voy a leer el texto completo en 1 Corintios 15, 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En esta mañana, mis hermanos, vamos a considerar uno de los misterios más gloriosos y a la vez más malentendidos de la fe cristiana. La expresión en abrir y cerrar de ojos ha sido objeto de especulaciones, novelas, películas y teorías que han oscurecido más que iluminado el claro mensaje de las Escrituras. En nuestra era, donde lo instantáneo se ha convertido en norma, mensajes de transferencia, gratificación inmediata, hemos proyectado sobre esta verdad escatológica nuestra propia expectativa temporal.
Pero esta mañana, desde la perspectiva reformada, fiel a la Escritura, deseamos ser guiados por el Espíritu Santo a través de la profundidad de las Escrituras y poder analizar y ser consolados, ser animados y fortalecidos en nuestra esperanza. Miremos el contexto de la transformación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 desarrolla el tratado más extenso del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Los corintios, influenciados por filosofías griegas que menospreciaban el cuerpo, cuestionaban la resurrección corporal. Pablo responde con una defensa robusta, culminando en nuestra porción. 1 Corintios 15, 12 al 18, dice el apóstol Pablo: pero si se predica a Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La expresión, mis hermanos, de un abrir y cerrar de ojos literalmente significa en un parpadeo de un ojo, ilustrando la instantaneidad, no la duración del proceso escatológico completo. Pero es importante que esa instantaneidad ocurre al final de la trompeta. Ya lo hemos estudiado en clases de escatología que hacemos todos los viernes. Y miremos lo que dice Mateo 24, 39 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y escuchen esto: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces la perspectiva reformada, siguiendo el principio de la analogía de la fe, nos enseña a interpretar este pasaje en armonía con todo el consejo de Dios, evitando las especulaciones, mis hermanos. Miremos los pilares de la transformación. Primero que todo, la soberanía de Dios, donde dice que la reforma protestante, es decir, nuestras iglesias protestantes, recupera la doctrina de la soberanía divina, aplicándola también en los últimos tiempos. La transformación no es un evento cósmico accidental, sino el acto deliberado del Dios soberano que cumple su propósito redentor. Como le decía Juan Calvino, Dios no solo conoce de antemano lo que va a suceder, sino que lo dispone con su gobierno. Segundo punto, la unión con Cristo, base de nuestra transformación. Nuestra transformación no es mágica ni mecánica, mis hermanos. Fluye de nuestra unión vital con Cristo, como dice Filipenses 3:20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué revela esto? En Cristo, quien nos transformará el cuerpo de la humillación de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Somos transformados porque estamos unidos al transformador. Miremos entonces la resurrección corporal y continuidad. Contra el espiritualismo griego y el dualismo moderno, la Biblia enseña la resurrección del cuerpo. Nuestro cuerpo actual, sembrado en corrupción, será levantado en incorrupción, como lo dice 1 Corintios 15, 42 al 44. Dice: así también es la corrupción de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Se siembra en debilidad, resucitarán en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitarán en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ahora, una continuidad es nuestro cuerpo y una discontinuidad transformando y glorificado. Es una confusión, mis hermanos, contemporánea, surge de negar alguna de estas verdades. Tendremos un cuerpo nuevo, pero con la misma identidad de semilla, es decir, las nuevas criaturas que somos en Cristo. El cuándo y el cómo. El momento de la transformación. La escatología reformada distingue cuidadosamente entre los eventos finales, y la transformación ocurrirá en la parusia, es decir, en la venida de Cristo, no en momentos separados para diferentes grupos. La distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida como eventos separados por 7 años es ajena al pensamiento
reformada y a la confesión reformada. Pablo habla de un evento singular: la venida de Cristo, la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los vivos y el encuentro con el Señor en el aire. Será un evento, concomitantes, uno tras otro. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esto sucederá en la consumación, no antes de un supuesto periodo de tribulación, es decir, el rapto pretribulacional. El orden de los eventos. La venida visible de Cristo, lo dice Apocalipsis 1.7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo lo verá. La resurrección de los justos. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué pasará? La transformación de los creyentes vivos, como dice Primera de Corintios 15:52. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego llega el juicio final, como dice Mateo 25 al 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Luego esto vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Gloria a Dios por eso. Como dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. La transformación es parte de esa secuencia de consumación, no un evento aislado, no lo olviden, mis hermanos. ¿Cómo tenemos que vivir? A la luz de esa transformación. Es un consuelo en el duelo, a fin de que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La doctrina de la transformación nos da consuelo genuino, mis hermanos, no basado en la negación de la muerte, sino en la certeza de nuestra resurrección en Cristo. Y eso que nos lleva a una santificación esperanzada, como dice Primera de Juan 3:2 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y escuchen esto, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, nuestra intencionalidad en la santificación, en apartarnos del pecado y de vivir sobria, justa y piadosamente, en medio de una generación perversa. ¿Esto qué hace? Conecta nuestra esperanza transformadora con la purificación presente. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, la escatología bíblica nunca es solo futura, transforma nuestro presente. No lo olviden. Si creemos en la resurrección del cuerpo, mis hermanos, ministramos a las personas enteras, almas encarnadas. Nuestra fe no menosprecia el cuidado físico, la justicia social o la creación material, pues todo será redimido. Y esto que nos lleva a una urgencia y paciencia. La inmanencia en un abrir y cerrar de ojos de la cercanía produce urgencia en la misión y santidad, mientras que la soberanía de Dios sobre el tiempo produce paciencia y confianza, mis hermanos. Entonces rechacemos las especulaciones sensacionalistas, abracemos la visión reformada centrada en Cristo, sobria, bíblica y fundamentada. Y esto que nos lleva a una ancla de identidad. No eres solo un alma temporalmente encarcelada en un cuerpo, eres una persona unida a Cristo, destinada a la glorificación completa, cuerpo y alma. Vivimos una perspectiva eterna. Las tribulaciones presentes no son comparables, son la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice Romanos 8:18. Y esto nos da una esperanza. Tu labor en el Señor no es en vano, como dice 1 Corintios 15:58. La resurrección futura valida y da significado eterno a nuestro servicio en el presente. Y esto es lo que nos lleva a anunciar un evangelio completo.
Predica a Cristo resucitado y la esperanza de la resurrección como parte integral del mensaje del Evangelio. Hermanos, en un mundo de cambios acelerados y transitorialidad, tenemos una esperanza inquebrantable. Seremos transformados. Esta transformación no es una evasión de la creación, sino una redención. No es una espiritualización agnóstica, sino una glorificación integral. No es el resultado de nuestro esfuerzo, sino el regalo de Dios por medio de Jesucristo. Mientras esperamos este día, vivamos como lo que somos. Como dice Filipenses 3:20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En esta verdad nos consuele en la pérdida, nos purifique en la tentación, nos fortalezca, mis hermanos, en la debilidad y nos impulse a la misión, a la gran comisión, porque sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual como Él es. Hermanos, y hasta que se llegue ese día, oigamos la exhortación final de las Escrituras. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Mis queridos hermanos, este ha sido el devocional del día de hoy. Damos gracias a nuestro buen Dios por su misericordia, por su gracia. Entonces, que Dios me los bendiga y me los guarde y que tenga un día muy bendecido y meditemos en esta gloriosa esperanza. Cristo transformará nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos cuando aparezca por segunda vez. Esa es nuestra esperanza.